Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bueno, si me escuchan, hay que escribir su nombre completo en el chat, por favor, para el registro de la asistencia de esta sesión. Mm, Bien, ahorita iniciamos. Mientras escriban su nombre en el chat, su nombre completo, y ahorita iniciamos. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el tema de esta semana, la actividad número 10, que tiene que ver con las ecuaciones lineales de orden superior. Ahorita vamos a ver qué método es y para qué tipo de ecuaciones nos sirve, qué tipo de ecuaciones podemos resolver con él. Ay, nada más, permítanme. ¿Dónde está? Ok, lo voy a ir poniendo acá. Voy a hacer la presentación. Ujú. Ay, nada más que aquí no veo quién está llegando y todavía están llegando. Bueno, si no, ahorita que. Vamos a empezar. Este es el método de coeficientes indeterminados. Si están viendo la pantalla, les estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, muy bien. Entonces es método de coeficientes indeterminados por el método de superposición. O sea, hay otro método para resolver los coeficientes indeterminados, aparte del método de superposición. Nosotros vamos a ver nada más el de superposición. Ujú. Mm, Aquí nos dice que para resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea. Primero, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué tipo de ecuaciones nos sirve este método? Ya lo dice aquí, ¿verdad? Una ecuación diferencial lineal no homogénea, ¿sí? No homogénea, la no homogeneidad en este caso se refiere a que la función g de x, a la que está igualada mi ecuación diferencial, una vez que la pones en la forma estándar, la función que te queda del lado derecho, que es una función en términos de x o de la variable independiente, esa función es distinta a cero. A eso se refiere la no homogeneidad. Si esa g de x fuera cero, entonces sería una ecuación diferencial lineal homogénea. A eso se refiere en este caso. Y es una ecuación diferencial. Tiene que ser lineal, o sea, esto sirve para ecuaciones lineales. Ya sabemos cómo identificar una ecuación diferencial lineal. Y en este caso, vamos a tener segundas derivadas, terceras derivadas, cuartas derivadas que están implicadas en la ecuación diferencial. O sea, el orden de mi ecuación son un orden superior de 2 en adelante, de segundo orden en adelante. Las de primer orden, las ecuaciones lineales de primer orden, ya las sabemos resolver. Como hacemos el método, identificamos P de X, planteamos mu de X y así. Esas son para las lineales de primer orden. Para las lineales de orden superior, en este caso no homogéneas, repito, la no homogeneidad se refiere a que la función, una vez que la pones en la forma estándar, la función que te queda a la derecha
no es un cero. Eso es lo que la hace no homogénea. Entonces, cuando tienes este tipo de ecuaciones lineales de orden superior y no homogéneas, vas a tener que utilizar este método. Les digo, hay más de un método, aparte de este hay otro. El otro no lo vamos a ver porque la cosa es poder resolver este tipo de ecuaciones y con que veamos un método es suficiente, porque ya estamos aparte eh, cortitos de tiempo. Entonces vemos un método y dice, para resolver este tipo de ecuaciones, una ecuación diferencial lineal no homogénea y de orden superior. Faltan alumnos. ¿Perdón? Creo ¿No? que falta gente de entrar. Ah, no me lo está marcando aquí, no sé, pues ya que me avise. Ajá, es que aquí no me marca que quieran entrar, pero si no, ahorita que me lo marque. Entonces debemos hacer dos cosas. Primero, vamos a encontrar la función complementaria. La función complementaria se simboliza como y subíndice c. La c es de complementaria. Y también tenemos que encontrar una función, una solución particular, que se simboliza con y subíndice p, p de particular. ¿Ah? Entonces, la solución general va a estar compuesta por dos soluciones, la complementaria más la particular. Simplemente se suman. Una vez que tienes ambas, las sumas y es todo lo que hay que hacer. ¿Ah? Para empezar por ahí, aquí lo dice, miren, y, que es la solución general, va a ser igual a yc más yp. Solución complementaria más solución particular. Y luego dice, la función complementaria es la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada. La ecuación diferencial homogénea asociada es la misma ecuación que tienes que resolver, pero igualada a cero. Esa sí es homogénea. Cuando está igualada a cero es homogénea. Entonces, si tú quieres resolver este tipo de ecuaciones, primero tienes que encontrar la solución de la ecuación homogénea asociada y luego sumarle una solución particular. Empecemos por ahí. Bien. Resolver ecuaciones lineales de orden superior homogéneas es un tema, o sea, es un tema por sí solo. Ajá. Lo que nosotros estamos abordando aquí son como dos temas en uno, porque el último que estamos abarcando abarca el anterior, ¿sí? Entonces, por eso lo vemos de esta manera, como el último para abarcar el primero también. El primero es esto, saber resolver ecuaciones lineales de orden superior homogéneas. Homogéneas, repito, es cuando está igualado a cero en este caso. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial homogénea, lineal y de orden superior? Bueno, es un método por sí solo. Ajá. Para lo de esto, resolver la ecuación homogénea, para eso les publiqué también la otra presentación, la presentación 13, que viene acá. Aquí está. La presentación 13 es de ese tema específico, para resolver ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. Aquí, ojo, los coeficientes, los que acompañan a la función, a la y a sus derivadas, deben de ser constantes. O sea, valores 5, 1, menos 1, ¿sí? A eso se refiere con constantes, que no estén en términos de x. Bueno, este les digo es un tema por sí solo cuando tienes una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes. Si es de segundo orden, o sea, si hay una segunda derivada implicada en tu ecuación diferencial, vas a resolverla obteniendo las raíces. Bueno, si es del orden que sea, tienes que obtener las raíces de la ecuación. Para obtener las raíces de una ecuación, si es de segundo orden, pues le aplicas la fórmula general. Está sencillo. Es como resolver una ecuación de segundo grado, que nosotros lo sabemos hacer. ¿Sí? Específicamente para las de segundo orden, puedes aplicar la fórmula general o puedes factorizar para encontrar las raíces de la ecuación. Si ya es de tercer orden, tendrías que encontrar tres raíces. Ahí ya no puedes aplicar la fórmula general. Ya tendrías que encontrar las raíces aplicando otro tipo de métodos. Ajá. O sea, ese tipo de métodos pueden ser, aquí viene al final, teoría, un poco de teoría para obtener raíces de las ecuaciones. Viene el teorema del factor y la división sintética. No sé si ustedes sepan que existe la división sintética. La división sintética nos sirve precisamente
para encontrar raíces de las ecuaciones, para saber si un valor es un factor, es una raíz, más bien, es una raíz de cierta ecuación. Hay métodos, o sea, si tú tienes más de 3 raíces, de 3 raíces en adelante, hay métodos. Y estos métodos, pues sí, son fáciles, pero casi, pues no sé por qué no se usan. Tal vez esto de encontrar raíces tiene que ver también con un cálculo diferencial, porque finalmente las raíces de una ecuación gráficamente corresponden a las veces o cuando la función cruza con el eje de las X en el cero. Cada vez que tu curva cruce por el eje de las X, algún cruce en el cero, esa es una raíz de tu ecuación. Entonces, bueno, eso es un poquito de cálculo, pero aquí viene el teorema del factor y la división sintética. En el caso de que se tengan que obtener raíces de ecuaciones de tercer orden, en este caso las ecuaciones diferenciales de tercer orden, que está implicada una tercera derivada, vas a tener 3 raíces. Si es de cuarto, pues 4 raíces y tendríamos que encontrar las 4 para plantear la solución complementaria. Aquí vienen ejemplos, ¿sí? Y ahorita les digo, por cuestión de tiempo, porque esto es un tema bastante extenso, por cuestión de tiempo nos vamos a quedar hasta las de segundo orden, pero el método es exactamente el mismo para plantear las soluciones. Ya la forma en que tú obtengas las raíces, eso es otro boleto. Pero el método para solucionar la ecuación diferencial es el mismo. La cosa es cómo obtengo las raíces, ¿verdad? Eso pues sí, esa parte. Pero aquí viene, por si a ustedes les da interés, aquí va a estar esto. Esto generalmente yo lo veía como un tema por sí solo, lo veía en una semana. Ahora, les digo, es 2 en 1, porque el tiempo ya está aquí encima. Entonces necesitamos apurarnos para ver transformada la plaza, o sea, para ir avanzando. Y bueno, vamos a entonces. Esto léanlo, en realidad está muy fácil, les digo, como nos vamos a enfocar a las de segundo orden, las raíces de las ecuaciones, pues es muy fácil obtenerlas. Aplicas la ecuación general, que es la fórmula del chicharronero que le dicen. Necesitas identificar el coeficiente que acompaña al término cuadrático, al término lineal, al término constante. Los pones en tu ecuación de la fórmula general, resuelves tu ecuación y obtienes tus 2 raíces. Ya obteniendo las 2 raíces, de ahí tendrías que obtienes tus 2 raíces y las observas, ¿no? Va a haber 3 casos. Como son de segundo orden, puede ser que tus 2 raíces sean reales y distintas entre ellas. Ese es el caso 1. Puede haber el caso 2, que las 2 raíces sean reales e iguales. Y el tercer caso es que tenga raíces complejas conjugadas. O sea, ya entran los números imaginarios acá, ¿sí? Para el caso de las de segundo orden, nada más hay 3. Reales y distintas, reales y repetidas o complejas conjugadas. Las complejas conjugadas siempre vienen por pares. Entonces, si una es compleja conjugada, también la otra. Las dos tienen que ser. Bien. Y ya eso sería para el caso de encontrar la solución complementaria. La solución complementaria, repito, se asocia con resolver la ecuación homogénea asociada, considerándola como si fuera homogénea. ¿Sí? Bien, para que lean esta parte de la teoría, le den ahí una leída, una analizada con calma. Luego regresando a lo que nos atañe, que es resolver ecuaciones lineales de orden superior, igual con coeficientes constantes, pero que están igualadas a una función en términos de x, o sea, no está igualada al cero. Ahí les decía, aparte de resolver aparte de encontrar la solución complementaria, que es resolver la ecuación homogénea asociada, aparte de eso tienes que encontrar la solución particular. ¿Sí? La solución particular tiene que ver con la función a la que se iguala tu ecuación. Tiene que ver con g de x. Esa g de x, esa función en términos de x, en este caso y para este método, tiene que ser, miren acá viene,
Pueden ser polinomios del grado que tú quieras, 4, 5, 2, polinomios. Pueden ser funciones polinomiales. G de X puede ser una función polinomial. G de X puede contener a la función exponencial natural, o sea, Euler. G de X puede contener la función seno o la función coseno. Y G de X puede tener combinaciones de esas funciones. Puede tener un polinomio multiplicado por un Euler. Puede tener un seno multiplicado por un Euler. Puede tener un coseno y un polinomio. Combinaciones de ellas, ¿sí? Que se estén multiplicando o que se estén sumando. ¿Para qué funciones de G de X no podemos utilizar este método? Porque tiene limitantes. No lo podemos utilizar si la función G de X es un logaritmo natural. Ahí no funciona. Si G de X es un cociente, o sea, 1 y la X te queda en la parte del denominador, ahí no funciona. Tampoco si la X, si en tu polinomio te queda X a la menos algo. Si la potencia de la X es negativa o ahí no funciona. O no es entera. Si te queda X a la 1/2, a la 1/3, no, porque eso representa raíces. Para eso tampoco nos sirve. Si es polinomial, tiene que ser, la potencia de la X tiene que ser entera y positiva. O sea, X al cubo, sí. X al cubo más X al cuadrado más algo, ahí sí. ¿Sí? Entonces hay que conocer las limitantes para saber hasta dónde podemos emplear este método. Tampoco lo podemos usar si la función incluye, si G de X incluye a la tangente, tampoco. Ni al seno a la -1, al seno inverso, tampoco. ¿Sí? Entonces, para esos casos no. Para los que están en negrito aquí no. Para los que están en azul sí. Que son, les digo, polinomios, la función exponencial natural, o sea, el Euler, función seno, función coseno y sus combinaciones que se estén multiplicando o que se estén sumando. ¿Sí? Para esas sí nos sirve. Entonces, de aquí vamos a ir al ejemplo. A ver, porque esto en realidad, pues sí es, hay que saber cómo realizarlo. No es difícil, o sea, ninguno de estos métodos es difícil, nada más hay que saberse las pautas, eso sí, o sea, hay que saber qué hacer. ¿Cuáles son los pasos del método? Vamos al ejemplo entonces, espérenme. Antes de ir a los ejemplos, en esta misma presentación viene una tabla. Aquí debe venir la tablita. Aquí. Para proponer soluciones particulares. La solución particular, les digo, va asociada o va de la mano con la G de X. Depende de la G de X, va a ser la solución particular, la forma de la solución particular que propongas. ¿Sí? Esa es una propuesta. Dice que si tu G de X es una constante, en este caso ponen al 1 como ejemplo, entonces la forma de tu solución particular va a ser simplemente A, va a ser una constante. Si tu solución particular es un polinomio de grado 1, o sea, es lineal, como es esto, 5x más 7, la forma de tu solución particular va a ser ax más b, va a ser otro polinomio. Y si se fijan, aquí van quedando el a, el b, el c, el e. Esos coeficientes son los que hay que determinar. Hay que determinar el valor de esos coeficientes. Por eso el método se llama método de coeficientes indeterminados. Porque tú propones la forma de la solución y mediante ecuaciones vas a conocer cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. Depende de los coeficientes que tengas que conocer. Y aquí también entra resolución de sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? O sea, lo que vimos el semestre pasado, pero en más chiquito. Tienes que saber que si tienes dos variables desconocidas, pues tienes que poder plantear por lo menos dos ecuaciones para resolverlos. Si tienes tres, pues por lo menos tres ecuaciones. Sí, tenemos que saber de sistemas lineales acá, porque vamos a llegar a un sistema. Bien, entonces vamos con el ejemplo ahora sí. Acá están los ejemplos que les compartí. Dice acá, coeficientes indeterminados, método de superposición. Hay otro método que se llama el anulador, me parece,
Ese no lo vamos a ver, les digo, porque con que veamos un método y podamos resolverla con ese, ¿sí? Entonces, ejemplo 1. Aquí primero nos dan esta ecuación diferencial. Si la observamos, ¿de qué orden es la ecuación diferencial? Pues de segundo orden, ¿verdad? Porque aquí hay una segunda derivada, una y prima. Y luego, si le hiciéramos pasar por las propiedades de la linealidad, sí es lineal. La y está elevada a la 1, y prima está elevada a la 1, y prima está elevada a la 1. Y los coeficientes que la acompañan a cada uno de ellos, para este caso en específico, tienen que ser constantes. El 5 es una constante, el 4 es una constante. Aquí hay un 1 multiplicando a la y prima, también es una constante. Luego, este es del lado izquierdo. Aquí ya está acomodada en la forma estándar la ecuación. La forma estándar en este caso es todas las y, todas las variables dependientes y sus derivadas están de un lado de la ecuación. Se acabó y están ordenadas, fíjense. Y prima, y prima, y. Del lado derecho de mi ecuación diferencial tengo una función en términos de x. En este caso la función es 35 por Euler a la menos 4x. Tengo un Euler multiplicado por una constante. Este tipo de g de x sí las puedo resolver con este método. ¿Sí? El Euler. Y ahora, tengo un PBI, tengo un problema de valor inicial. ¿Cómo sé eso? Pues porque me dan condiciones. Dice que cuando cuando x es 0, y es igual a menos 3. O sea, tiene que pasar por el punto 0, menos 3, la curva que yo voy a, que estoy buscando. Tiene que pasar por el punto 0, menos 3. Y en ese mismo punto tiene que tener una pendiente de 1. Y prima de 0 es igual a 1. ¿Sí? Pues una pendiente de 1 corresponde a un ángulo de 45 grados. Bueno, vamos entonces a resolverla. Primero, vamos a comenzar con la solución complementaria. Tenemos que encontrar las dos, la complementaria y la particular. En el orden, primero se hace la complementaria y luego la particular. ¿Por qué? Porque puede que la particular, si no la planteas bien, si no te fijas en los términos que ya tienes en la complementaria, se dupliquen. Si se están duplicando términos que son iguales en teoría, puede que el coeficiente varíe un poco, que en la complementaria te dé C1 por Euler a la 2x, por ejemplo. Y en tu particular te dé también otro coeficiente que tengas que determinar por Euler a la 2x. Ahí se están repitiendo los términos. Y en ese caso, si no planteas bien tu solución particular, al momento de querer resolver los coeficientes te va a dar un error. Y ya será demasiado tarde para darte cuenta porque ya habrás hecho todo el desarrollo. Y pues no pasa nada, o sea, te das cuenta del error y corriges el planteamiento de tu solución particular. Pero si lo sabes, si lo detectas antes de plantear todo eso, pues te ahorrarás trabajo. Bien, entonces vamos. Primero digo, solución complementaria. ¿Cómo se plantea la solución complementaria? Como es una ecuación de segundo orden, o sea, tiene una segunda derivada, vamos a hacer la ecuación homogénea asociada. La ecuación homogénea asociada es la misma ecuación diferencial, pero igualada a 0. ¿Sí? Entonces aquí está la misma ecuación diferencial igualada a 0. De ahí planteamos la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar es para resolver las raíces. Hagan de cuenta. Si aquí tienes y', esa y' va a corresponder a m al cuadrado, como si tuvieras un término al cuadrado. ¿Sí? Y en el término de y' vas a tener una m. Esa m está elevada a la 1. Y cuando tengas y, simplemente vas a tener un 1. Aquí te queda 5 por 1, te queda 1. ¿Sí? Entonces pasas de y' a m's, respetando el orden. Si es bi', va a quedar de segundo, va a quedar al cuadrado. Si es prima, va a quedar la 1. Y así. Entonces plantea esta ecuación auxiliar para conocer las raíces de la ecuación. Yo aquí la resolví con la ecuación general. Hay que identificar cuál es el coeficiente A, el B y el C. El A en este caso es 1, es el que multiplica el término cuadrático. El B es el que multiplica el término lineal. Y el 5 es la C, es el término constante.
Entonces identifico, sustituyo en la fórmula general, sustituyo, aquí está sustituido, y la voy simplificando, ¿sí? En este caso, fíjense, el radicando, o lo que está dentro de la raíz, el radicando me queda negativo. Nosotros sabemos que no hay raíces de números negativos. Entonces ahí, en cuando te quede un número negativo, pues ya, de entrada va a tener raíces complejas conjugadas. Cuando entra el número negativo en el radicando, inmediatamente tenemos que hacer uso de la i al cuadrado. El i al cuadrado, este numerito, que es igual al -1, ¿verdad? Ustedes seguramente lo habrán empleado. Cuando tienen números imaginarios, ahí entra el i al cuadrado, que es igual al -1. Entonces, este -4 lo vamos a multiplicar por i al cuadrado. Como i al cuadrado es -1, estamos teniendo lo mismo, ¿cierto? Tenemos el -4, pero expresado en función de i. Y de aquí ya podemos obtener la raíz cuadrada. Ahora sí. Raíz cuadrada de 4i cuadrada, pues te va a quedar raíz de 4 es 2 y raíz de i cuadrada i simplemente. Bien, entonces ya de aquí ya tenemos las raíces 1 y 2. Nos va a quedar -4 más -2i entre 2. Ya si esto, cada uno de ellos lo divides entre el 2 para simplificarlo, te queda -2 más -i. ¿Sí? O sea, una de las raíces es -2 más i y la otra raíz es -2 menos i. Son complejas conjugadas, vienen en pares siempre. ¿Sí? Aquí es lo que digo. Como son complejas conjugadas, la forma de la solución ya viene predefinida. Si tú tienes raíces complejas conjugadas, tu solución complementaria va a tener esta forma. Si lo observan, la forma es Euler elevada a la alfa x multiplicada por C1 coseno de beta x más C2 seno de beta x. Como la forma ya está dada, lo único que hay que saber es cuánto vale alfa, que es la potencia del Euler, y cuánto vale beta, que es el argumento del coseno y del seno. Alfa de nuestras raíces, alfa va a ser la parte real, la que está antes del más menos. Va a ser el -2, alfa va a ser -2. Y beta va a ser el coeficiente que acompaña al i, el número imaginario. En este caso, beta es 1. ¿Sí? Entonces ya identifiqué alfa y beta y las coloco donde corresponden. Alfa en la potencia del Euler, me queda Euler a la -2x, y beta como el argumento del coseno y del seno. Me queda C1 por coseno de x más C2 por seno de x. Ya, listo, ya tengo mi solución complementaria. En este caso tuvo esta forma porque mis raíces fueron complejas conjugadas. Hay otra forma de la solución complementaria cuando las raíces son reales e iguales y otra forma de la solución cuando las raíces son reales y distintas. ¿Sí? Ojo ahí, o sea, hay 3 casos diferentes. En el caso de la solución complementaria de una ecuación lineal y de segundo orden, ¿sí? Dependiendo de las raíces de la ecuación. Ahí depende. Ok, pero en estos ejemplos vienen los 3 casos para que los analicen. Entonces ya tenemos la solución complementaria. Eso sería lo primero. Ahora nos falta obtener la solución particular. Y al final vamos a sumar la complementaria más la particular. La solución particular, ¿cómo la obtenemos? Pues la vamos a obtener en función de la g de x. G de x es lo que está del lado derecho de tu ecuación. O sea, mi g de x en este caso es el 35 por Euler a la -4x. Ese es mi g de x. En la tabla de las propuestas de las soluciones particulares, ahí viene. A ver, voy a abrir la tablita. Viene acá. En la tabla viene cuando el Euler está multiplicado. Aquí está. En esta tabla, en el 7, en la función 7, que viene un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos Euler a la 5x, la propuesta de la solución complementaria sería un coeficiente a multiplicado por ese mismo Euler a la 5x. ¿Sí?
¿Cuál podría ser una variante? Pues cuando el Euler esté multiplicado, pero ahora no por una constante, sino por un polinomio lineal, como es el caso 8. El caso 8 es un polinomio lineal, es 9x menos 2. Todo eso multiplicado por Euler a la 5x. Cuando tengas ese caso, la propuesta de tu solución particular va a ser la que viene en la parte derecha. Va a ser ax más b por Euler a la 5x. Para este caso, el primer ejemplo, vamos a tomar el caso 5. Vamos a proponer un coeficiente directamente multiplicado por Euler a la 5x. Ese va a ser nuestro caso. Ahí, ¿dónde estaba? Aquí. Con la solución particular. Entonces, mi g de x es 35 por Euler a la menos 4x. Yo voy a proponer, la solución particular que se propone va a ser a, un coeficiente a, multiplicado por Euler a la menos 4x. Muy bien. Aquí sería importante también, no es el caso, pero de lo que nosotros estamos proponiendo como solución particular, verificar que los términos que proponemos no se repitan con los que ya existen en la solución complementaria, ¿sí? En este caso no se repiten porque tenemos en la solución complementaria Euler a la menos 2x por coseno y por seno. Entonces no se están repitiendo. Para empezar es Euler a la menos 2x. Tendríamos un poco de peligro a lo mejor si fuera Euler a la menos 4x. Ahí tal vez sí se podrían repetir los términos, tendrían que verificarlo, ¿sí? En este caso no se repiten, entonces tomamos la propuesta, la solución particular, esta, la de la tablita. Y luego, como esa solución particular es solución de la ecuación diferencial, nosotros sabemos que para corroborar que es solución, tendríamos que derivar tantas veces como lo pida la ecuación diferencial y sustituirlo en la ecuación diferencial y que nos lleve a una igualdad, que se cumpla la igualdad. Eso es lo que hacemos. De la solución que proponemos, la vamos a derivar una vez, hacemos la segunda derivada. Aquí está, fíjense, la primera me queda menos 4 por a por Euler a la menos 4x. Como a es una constante, la derivamos como constante, ¿sí? No está en función de x. A es constante. Entonces, el único que se está derivando en este caso es el Euler, ¿sí? Hacemos la primera, la segunda derivada y luego la sustituimos en la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Pues es y' más 4y' más 5y igual a 35 Euler a la menos 4x. Es la que queremos resolver. Ok. Con la solución particular la sustituimos en la ecuación. Aquí ya está sustituida, fíjense. Y lo vamos a simplificar. Todo lo que tengamos que sumar, si hay términos semejantes, lo sumamos. Y nos queda únicamente una ecuación. Nos queda una ecuación. Si se fijan en la ecuación, lo que yo tengo que resolver acá solamente es un coeficiente, es A. Tengo que saber cuánto vale A. Entonces, como tengo una incógnita, tendría que tener una ecuación. Con una ecuación me basta para conocer a A. Si tuviera dos incógnitas, tendría que poder plantear por lo menos dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, este está sencillo. Tenemos un coeficiente, nos da una ecuación. Ya, simplificas. El lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho para que se cumpla la igualdad. El lado izquierdo nos queda Euler a la menos 4x por 5a. Y el lado derecho nos queda Euler a la menos 4x por 35. Si se fijan aquí, los Eulers a la menos 4x pues ya son iguales. Los que tienen que ser iguales entonces para que ambos productos se den lo mismo es 5a debe ser igual a 35 para que el lado derecho sea igual al lado izquierdo. De ahí sale tu ecuación. 5a tiene que ser igual a 35, entonces despejas a. ¿Cuánto es a si 5a es igual a 35? Pues a es igual a 7. 35 entre 5. Ya tenemos a, ya conocemos el coeficiente. A es igual a 7. Entonces, ya teniendo a, lo vas y lo sustituyes en tu solución particular. Porque la solución particular que propusimos era a por Euler a la menos 4x. Pero ya sabemos cuánto vale a.
Entonces ya la solución particular queda completa, ya te queda 7 por Euler a la menos 4x. Y ya tuvimos la solución particular. Por fortuna, en este caso la solución, la función g de x, pues era sencilla. Por eso este proceso de acá, de encontrar el coeficiente de a, cuánto vale a, pues resultó bastante cortito. Hay funciones que sí se llevan más proceso, pero el método es el mismo. Sí, el método es derivas la función que estás proponiendo como solución particular, la sustituyes en tu ecuación diferencial, la igualas, planteas tantas ecuaciones como se requieran o como te permita lo que la sustitución y resuelves para los coeficientes que estás buscando. El método es el mismo, nada más se puede hacer más extenso o más pequeño dependiendo de la función g de x. Bueno, ya tenemos la solución particular y tenemos la solución complementaria, que es la que obtuvimos al resolver la ecuación homogénea asociada. Hay que sumarlas, simplemente. Aquí está. Solución general es YC más YP. Ya tenemos la solución general. Aquí la sumé. Esta es la complementaria más la particular. Ajá. Ya sé cuál es la solución general de mi ecuación, de esa ecuación que nos daban, ya la conozco. Ahora, voy a resolver el PBI, el problema de valor inicial. Me dan dos condiciones, ¿verdad? Me dan el punto por donde va a pasar la curva y me dan la pendiente con la que tiene que pasar por ese punto, la inclinación. Tengo dos incógnitas en mi solución general. Si se fijan, C1 y C2 son las constantes que tengo que saber cuánto valen y me dan dos condiciones. Entonces sí puedo resolver el sistema de 2 por 2. Resuelvo el PBI como lo sabemos hacer, ¿verdad? La primera condición es x igual a 0, y igual a menos 3. Sustituyes en dónde? En tu solución general, en tu y. Sustituyes x0, y igual a menos 3. Aquí yo lo sustituí. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0 y lo pueden hacer en su calculadora para que lo verifiquen. Una disculpa, pero su reunión se va a cerrar en un ratito. Es verdad. Bueno, entonces, gracias por acordarme. Voy a cerrar aquí la sesión y ahorita nos volvemos a conectar, por favor. Listo, parece que ya estamos aquí otra vez. Ok, pues entonces continuamos con el ejemplo 1. Sí, denle una leída, son ejemplos bastante extensos, les digo porque de repente se pone un poco más intensa la cosa cuando tienes que resolver una función que te da bastantes términos, pero método es el mismo, así que no nos asustemos. Método es el mismo, nada más es a lo mejor escribir un poco más. Bueno, iba aquí, iba en el PBI. Ajá, les decía, sustituyo la primera condición, x igual a 0, y igual a menos 3, para la y, ¿verdad? En mi solución general. Y luego la otra condición que involucra y', pues entonces tengo que derivar mi solución general, porque yo tengo y me piden y'. Entonces derivo mi solución general, la derivada me queda así. Me queda y', me queda todo esto. En esa y' voy a sustituir la otra condición, la de y' igual a 1 y x es igual a 0. Si observamos aquí, de sustituir la primera condición, obtengo una de las constantes directamente, obtengo C1. Me dice que C1 es igual a menos 10. Y de sustituir la segunda condición en la y', obtengo C2. Y aquí obtengo C2 que me da igual a 9. ¿Sí? Todo esto es el proceso. Primero obtuve la primera derivada, luego sustituí la condición. Aquí sustituí. Tengo varios términos que se me hacen 0. Seno de 0, 0. Aquí está, 0. Tengo el Euler a la menos 2 por 0. Eso es un 1. Euler a la 0 es 1.
¿sí? Aquí ya voy sustituyendo, voy simplificando hasta que llego a que C2 es igual a 9. Ya resolví mi sistema, ya tengo cuánto vale C1, cuánto vale C2. Simplemente voy a mi solución general y ya sustituyo C1 y C2 con los valores que encontré. Y ya tendría la solución del PBI. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que ya habíamos visto. Resolver un PBI siempre va a ser igual. Te van a dar condiciones. En este caso, el PBI hace referencia al mismo punto. ¿Sí? Con respecto a los valores de frontera, los problemas de valores en la frontera son distintos puntos. Ajá, por eso se llama la frontera. Puede ser un punto a la izquierda y un punto a la derecha. ¿Sí? Bueno, ahí está la solución del PBI para que la revisen. Esa estuvo bastante sencilla, bastante corta, les digo. El ejemplo 2. El ejemplo 2 también es una ecuación diferencial lineal de segundo orden y no homogénea. ¿Cómo sé que es no homogénea? Pues porque del lado derecho de la ecuación tengo un 3 más Euler a la x sobre 2. Eso le quita la homogeneidad. Ajá. Si aquí hubiese un 0, pues resolver la ecuación se resumiría a encontrar la solución complementaria a resolver las raíces. ¿Sí? Al momento de que tiene g de x igual a esto en términos de x, pues ya te pide entonces la solución particular también y sumarlas. Bien, ¿qué hacemos? Igual, primero vamos a encontrar la solución complementaria. Para eso planteamos la ecuación diferencial homogénea asociada. O sea, es la misma ecuación que queremos resolver, pero igualada a 0. Luego planteas tu ecuación auxiliar, ¿sí? La ecuación de las m para resolver las raíces. De tu ecuación auxiliar, yo igual empleé la fórmula general. Hay que identificar cuál es A, cuál es B y cuál es C. ¿Sí? Hay que tener en orden los términos, el cuadrático, el lineal y el constante. Y luego sustituyes en tu fórmula general y resuelves. ¿Sí? En este caso, lo que quedó aquí fue 0. Lo que quedaba en la raíz es 0. ¿Sí? Porque te queda menos 1 al cuadrado es 1. Y aquí te queda menos 4 entre 4 te queda menos 1. Se te elimina 1 menos 1, 0. Raíz de 0, 0. Aquí está. Entonces únicamente te quedas con el 1 y entre 2, porque en realidad te quedas con 1 más menos 0, pero pues no le estás ni sumando ni restando nada. Entonces te queda un medio. Aquí las raíces son reales y son repetidas. ¿Sí? Las dos raíces son un medio. O sea, gráficamente tu función está pasando por ese mismo punto 2 veces. Entonces ahí está. Tu raíz 1, tu raíz 2 es un medio y un medio. Son reales y repetidas. ¿Qué pasa en el caso de que tenga raíces reales y repetidas, mi ecuación diferencial? Pues vas a plantear tu solución complementaria de esta manera. La solución complementaria va a ser constante 1 por Euler elevado a la primera raíz, que son iguales, a la raíz por x. Entonces aquí te queda Euler a la 1 medio de x. Y el segundo término de tu solución complementaria va a ser igual al primero. Obviamente vas a ponerle constante 2, no constante 1. Pero le vas a agregar una x. Lo vas a multiplicar por x, el Euler. ¿Sí? De tal manera que imagínense, si estuviéramos resolviendo una ecuación lineal con coeficientes constantes, pero de tercer orden, o sea que tuviera 3 raíces. Y en el caso de que esas 3 raíces fueran reales e iguales, entonces el tercer término tendría que incluir un x al cuadrado. Ajá, esa es la lógica. ¿Sí? El segundo término es igual al primero, pero le agregas una x. Si tuviéramos 3 raíces reales e iguales, el tercer término tendría que tener un x al cuadrado. Le va subiendo la potencia a la x. Bueno, no es nuestro caso, porque nuestro caso es una ecuación lineal de segundo orden. Entonces vamos a tener nada más 2 términos en nuestra solución complementaria. ¿Sí? Aquí está. Ya tengo mi solución complementaria. Ahora voy a plantear la solución particular. Otra vez, ¿de qué depende la solución particular que vamos a proponer? La forma de la solución.
de la g de x. La g de x en este caso dice que es 3 más Euler a la x sobre 2. Al momento de tener dos términos, los términos son cuando hay un más entre ellos o un menos. Eso es término 1 más término 2. Cuando se están multiplicando son factores. Cuando se están sumando son términos. Entonces aquí la solución tiene dos términos. El primero es un 3, que es una constante. Esa es una función constante. El segundo es un Euler. Entonces, para la primera función, por eso aquí yo divido mi solución particular en dos funciones particulares, solución particular 1 y solución particular 2. La 1 va a ir asociada con el 3, que es una constante. Como es una constante, si nosotros nos vamos a la tablita de las propuestas de soluciones particulares, la propuesta para una constante simplemente es agregar otra constante, en este caso una A. Y la propuesta de la solución particular, cuando tienes un Euler multiplicado por una constante, en este caso por un 1, el coeficiente es un 1, es el mismo caso que teníamos en el ejemplo anterior. Es multiplicar el Euler por una constante. Ese Euler va a ser el mismo que tienes acá, elevado a lo mismo, a la x sobre 2, ¿sí? Y ya que propones una solución para el 3 y una solución para el Euler, las sumas. Y la suma de esas soluciones particulares te va a dar tu solución particular, ¿sí? ¿A qué me refiero aquí? Que si tu g de x tuviera tres términos, uno fuera una constante, otro fuera un Euler, otro fuera un coseno, tendrías que proponer tres soluciones particulares y sumarlas, ¿sí? Una para cada término de la función y sumarlas. En el caso anterior, nada más teníamos un término, les digo, teníamos el que era 35 por Euler a la menos 4x. Mi función nada más tiene un término, ¿sí? Aquí mi función tiene dos términos porque se están sumando. Tengo el 3 más el Euler a la x sobre 2. Bien, entonces propongo mi solución particular. En apariencia, esta sería la solución particular, esta sería la propuesta. Pero les digo, hay que observarla. Hay que observar la solución particular y observar la solución complementaria, que es la que ya tenemos. Si se fijan, la propuesta para el Euler quedaría como b, una constante multiplicada por el Euler a la x sobre 2. Pero este término ya lo tenemos en la solución complementaria. Ya tenemos una constante 1 multiplicado por el Euler a la 1 medio de x. El Euler es el mismo, está a la 1 medio de x multiplicado por una constante. Y aquí también está multiplicado por una constante, por b. Entonces ese término, como ya está duplicado en la solución complementaria, ya no lo proponemos acá. Si lo proponen, al momento de resolver, les digo, porque a mí me ha pasado, no me doy cuenta que son iguales y luego ya estoy resolviendo y no te va a dar tu sistema. No te va a dar lo que es. Te va a devolver. Y luego ya te empiezas a preguntar qué pasó y pues te das cuenta de que ya propusiste un término que ya estaba. Bueno, entonces como ese término ya está repetido en la solución complementaria, lo que hacemos para quitar esa duplicidad es, bueno, multiplícalo por una x. Y eso dice la teoría. Si ya lo tienes, por una constante, pues agrégale una x. Pero ¿qué pasa si yo le intento agregar una x aquí? Que me quede b por x por Euler a la x sobre 2. Pues que ese término también ya lo tengo repetido en mi solución complementaria. Si se fijan, ya tengo una constante 2 por x por Euler a la 1 medio de x. Tampoco puedo proponer eso porque se va a estar duplicando otra vez. Entonces, ¿qué hago? Le sigues aumentando la potencia a la x. Ahora multiplícala por una x al cuadrado. Entonces así. Ya multiplicada por una x al cuadrado ya no hay términos que se repitan con la solución complementaria. ¿Sí? Entonces, esta ya sería una propuesta adecuada de tu solución particular. Y esta sí te va a llevar a poder resolver el sistema. Entonces, ahí está. Les digo, hay que tener cuidado en esto, porque si se están repitiendo los términos, el sistema les va a dar cosas que no, el sistema que resuelvan no les va a dar. Entonces, ya tengo mi propuesta, la solución particular. ¿Qué sigue? Pues sigue derivar la solución particular. Finalmente es una solución, la derivo.
Encuentro la primera derivada, la segunda. Luego voy y sustituyo en la ecuación diferencial. Ajá. En la ecuación diferencial, la que quiero resolver, la que tiene la g de x del lado derecho. La sustituyo, fíjense, aquí presenté mi ecuación, aquí ya hice la sustitución y luego, como el lado derecho tiene que ser igual al lado izquierdo, porque es una ecuación, es una igualdad, puedo plantear varias ecuaciones. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Aquí me salieron bastantes términos. Uno de esos puede ser los términos estos, los que incluyan al producto de x al cuadrado por Euler a la x sobre 2. Esa sería una ecuación. Todos los términos del lado izquierdo que incluyen a ese x al cuadrado por Euler a la x sobre 2 deben de ser igual a los términos que incluyan el x al cuadrado por Euler a la x sobre 2 del lado derecho, porque es una igualdad. Los mismos términos, si tengo 5x Euler a la x sobre 2 del lado izquierdo, también tendría que tener 5x al cuadrado de Euler a la x sobre 2 del lado derecho para que se mantuviera la igualdad. Esa sería la primera ecuación. Del lado izquierdo de estos términos sí tengo varios. Sí tengo b sobre 4 menos b sobre 2 más b cuarto, entre 4. ¿Ah? Estos se eliminan. Si se fijan, si los sumamos, tengo un cuarto más un cuarto me da un medio, menos un medio me da 0. Y del lado derecho, nada más tengo el 3 más Euler a la x sobre 2. No tengo términos que incluyan este producto. Entonces también tengo 0. Esa igualdad se está cumpliendo. Eso es correcto. ¿Sí? A pesar de que esta primera ecuación no me ayude a resolver b ni a, que son mis coeficientes, los que tengo que determinar, pero sí me tiene que dar congruencia en la ecuación, sí me tiene que dar la igualdad. Ajá, me tiene que devolver 0 igual a 0. A pesar de que no me ayude a resolver, sí me tiene que dar congruencia. Les digo, si ustedes hacen propuestas inadecuadas de la solución particular y se están repitiendo términos con la solución complementaria, estas ecuaciones ni siquiera se van a cumplir. Les va a dar 5 igual a algo, 5 igual a 0. Ajá, y entonces ahí te empiezas a preguntar qué está pasando acá y te das cuenta que propusiste algo inadecuado. ¿Sí? Pero el mismo sistema te lo va a devolver. El mismo sistema te va a decir que estás mal. Bueno, esa es la primera ecuación. La segunda ecuación van a ser todos los términos que incluyan a la x por el Euler a la x sobre 2. Lo mismo, x por Euler a la x sobre 2 del lado izquierdo tienen que ser igual a los del lado derecho. La misma cantidad. Y también me devuelve una ecuación de 0 igual a 0. No me ayuda la ecuación a resolver ni b ni a, pero sí es congruente. Ajá. Entonces, vamos bien, vamos bien. Y de hecho, fíjense, yo planteé aquí, se pueden plantear 4 ecuaciones y yo nada más tengo 2 incógnitas. Me bastaría con tener 2 ecuaciones para resolver esas 2 incógnitas, A y B. Aquí me da 4, porque si se fijan, para quitar la duplicidad, fuimos multiplicando por x y luego, ya estaba repetido. Luego multiplicamos por x al cuadrado y ahí ya quitamos la duplicidad con la x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por eso nos está dando otras ecuaciones que no nos ayudan a resolver, pero que sí son congruentes. ¿Sí? Nos está dando este 0 igual a 0. Ya las dos últimas ecuaciones, la ecuación 3 y la ecuación 4, esas sí nos ayudan a resolver los coeficientes. La 3 son todos los términos que incluyan el Euler a la x sobre 2. Los términos de Euler a la x sobre 2 del lado izquierdo deben de ser igual a los términos de Euler a la x sobre 2 del lado derecho para que se mantenga la igualdad. Del lado izquierdo me quedan 2b y del lado derecho me queda 1. Si se fijan, aquí hay un coeficiente de 1. Hay 1 multiplicando al Euler. Entonces, ya despejo para b. Y me queda que b es igual a 1 medio. ¿Sí? Y de la ecuación 4, que es los términos constantes, es lo mismo. Términos constantes del lado izquierdo deben de ser igual a términos constantes del lado derecho. En el lado izquierdo me queda un cuarto de a. Y en el lado derecho yo tengo un 3, que es una constante. Entonces los igualo. Y ya me dice que a es igual a 12. Ya resolví mi sistema. Ya sé cuánto vale a, ya sé cuánto vale b. Entonces voy y lo sustituyo en la solución particular. Ya en lugar de a, que es la propuesta que yo tenía acá, pues yo le voy a poner 12 y en lugar de b, un medio. Aquí está.
Teniendo la solución complementaria y la solución particular, pues ya planteo mi solución general, que es la suma de las dos. Ujú. Las sumas y aquí está, ¿sí? Ya tengo mi solución general. Y ahí estaría, ya, esa ya sería mi respuesta. En este caso no nos pide, no nos dan condiciones iniciales ni condiciones de frontera, entonces hasta ahí llegaría, hasta encontrar la solución general. Ujú. Y ya está, eso ahí. ¿Dudas hasta acá? Yo creo que sí sería bueno y sería sano que le dieran una leída, una analizada en extenso, porque el día de mañana, pues sí, tenemos nada más una hora que nos vamos a ver y es difícil en tan poco tiempo llegar a resolver varios ejemplos de este tipo porque son extensos. Entonces sí, denle una leída a los ejemplos que les pongo acá. Traten de analizarlos. Yo sé que es mucha información, pero sí, analícenlos a conciencia porque si bien no es difícil, aquí no son cosas difíciles. Si se fijan, ni integrando, ya ni integramos, o sea, aquí ya no, más bien nos estamos metiendo con cosas de álgebra, ¿no? Calcular raíces. No es difícil, pero sí son varios pasos y hay que saber esos pasos. Ujú, hay que memorizarlos o tenerlos ahí apuntados y saber qué se hace en cada uno de ellos. Ujú. Y cositas de como eso de que no se repitan los términos entre soluciones, cómo resolver, cómo plantear las ecuaciones para resolver tu sistema, tus coeficientes. Eso sí lo deben de saber hacer. Ajá. Bueno, entonces para que le den para que lo analicen en conciencia. Ujú. Y pues ya, yo hasta aquí la dejaría porque ya se me acabó el tiempo. Léanlo, analícenlo. También, si quieren consultar el libro, ese es el libro de SIL, Ecuaciones Diferenciales. También véanlo. O cualquier otra fuente de ecuaciones diferenciales les va a servir. Yo aquí les puse lo más desarrollado que pude, los ejemplos. Y varios ejemplos, ¿verdad? Uno que involucrara raíces. Ese que vimos fue el de complejas conjugadas, el primero, y reales y repetidas, el segundo. Este viene de raíces reales y distintas. Ujú. O sea, así como hay variaciones, hay 3 casos para las ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden. También hay varios casos para las soluciones particulares, dependiendo de la g de x que tengas. Ajá. Por ejemplo, acá en el ejemplo 3, la g de x tiene 3 términos. Si se fijan, en apariencia son 3, pero en realidad este 4x menos 5, esto lo puedes tomar como un polinomio lineal y sería nada más una solución. Un polinomio lineal abarca el término lineal y la constante. Y la otra función sí sería sería el producto de x por el euler a la 2x. Para eso, les digo en la tablita, vayan y chequen las propuestas que se hacen, las propuestas de la solución particular. Igual hay que sumar las soluciones particulares y hacer una solución particular con esas propuestas. ¿Sí? Y ya de ahí, pues, derivar, sustituir en la ecuación diferencial, plantear las ecuaciones y resolver. En este caso nos van a quedar 4 coeficientes. Tenemos que encontrar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D. Entonces tendríamos que plantear por lo menos 4 ecuaciones. Sí, en realidad estamos resolviendo un sistema de 4x4, así casi sin darnos cuenta. Bueno, pues hasta aquí lo voy a dejar. Léanlo con calma, analícenlo, porque sí es bastante. Y ya, nos veríamos el día de mañana a la 1, ¿verdad? Mañana nos toca a la 1. Muy bien. Pues entonces hasta aquí les dejo. Todo este material está ahí en el Classroom para que lo consulten. Y ya. Pues nada, que tengan una buena tarde. Cuídense. Gracias, Bye. igualmente. Bye, bye. Gracias, buena tarde. Bye, bye.